seminario de práctica, donde pues el día de hoy estaremos llevando a cabo una práctica de muerte psicológica, bueno, de forma guiada, ¿sí? Todos los lunes tenemos este espacio destinado a eso. Vamos a estar aplicando aquello que vamos aprendiendo en las conferencias de este curso, que es totalmente práctico. Como siempre, antes de iniciar, vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales y en los grupos de WhatsApp para que más compañeros se puedan conectar, se nos puedan unir a esta transmisión, a esta práctica que vamos a estar haciendo el día de hoy. Nos vamos a tomar unos minutitos antes de iniciar para que más compañeros puedan conectarse. Bueno, vamos a ver ahora si las personas que se están conectando, si me pueden hacer el favor de decirme si se escucha o no la transmisión que estamos haciendo. Sí. Bueno. Bien, hoy pues entonces vamos a estar bueno, disculpen. Hoy pues vamos a estar, como les decía, vamos a hacer una práctica la cual vamos a estar aplicando aquello que fuimos aprendiendo en la primera conferencia, donde estuvimos hablando de los 4 pilares. Recuerden que pues estuvimos el sábado viendo la conferencia introductoria y allí pues hablábamos del pilar de la psicología. ¿Sí? Ese pilar de la psicología que nos enseñaba pues una práctica a través de la cual nosotros podemos pues observar nuestra psicología para descubrir esos elementos que tienen pues atrapada nuestra esencia, ¿sí? Y que podamos hacer ese trabajo de liberación y de liberación de la esencia y de eliminación de esos defectos psicológicos que tienen pues atrapada toda nuestra esencia o nuestra energía. El jueves vamos a estar dando la conferencia número 2 que nos habla de la muerte. Entonces vamos a seguir profundizando con respecto pues a este tema. Allí también vamos a estar hablando con respecto a la muerte del cuerpo físico, qué es lo que pasa cuando muere el cuerpo físico. Estaremos hablando de una muerte que se le conoce como la muerte segunda y también estaremos hablando de la muerte psicológica, o sea que vamos a profundizar muchísimo más. Esta práctica pues que estaremos haciendo hoy, la muerte psicológica, que es el segundo factor para la revolución de la conciencia y la base para pues este trabajo de autorrealización, para nuestro avance pues espiritual, es sumamente importante, sumamente importante. Nosotros pues estamos acá porque estamos interesados en el despertar de nuestra conciencia y para ello, pues para hacer ese trabajo de despertarla, de liberar esa esencia que está allí atrapada, pues hay que aplicar sí o sí la muerte psicológica. Bien, vamos a esperar unos segunditos más a que se conecten más personas a esta transmisión. Les recordamos que pues los jueves y sábados tenemos las conferencias de la fase A, pues en este formato a través de lo que es el Facebook Live. También tenemos otro horario donde entregamos las conferencias de la fase A que son los lunes y viernes. ¿Sí? Pero las damos a través del Google Meet, siempre estamos enviando los enlaces a través de los grupos de WhatsApp. Las conferencias de fase B la vamos a estar viendo los martes en el mismo horario. A través del Google Meet se estarán dando los domingos a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Ya ahí pues les estaríamos rectificando los horarios o ustedes pueden hacer las conversiones al horario de su país.
Todos los lunes tenemos este horario para las prácticas guiadas. Los domingos tenemos un horario de estudios o reflexiones como el que estuvimos haciendo ayer. Y los miércoles tenemos fogueos, horarios de fogueos, que es un espacio de preparación para compañeros que pues ya quieren comenzar a ser instructores, a desarrollar ese tercer factor en forma de la enseñanza. Damos un saludito a todos los compañeros que pues, ya comienzan a unirse, que nos externan sus saludos acá a través de los comentarios. Por aquí nos saluda Guerline desde República Dominicana. También nos saluda Víctor Alejo desde Venezuela. Pedro Arnulfo también nos acompaña. Malabre Saint también nos deja sus saluditos. Sara Rodríguez nos saluda desde Paraguay. Perfecto a Vázquez también está reportando la sintonía. Talía Laureano también nos está acompañando por acá. Un saludo para Sandrita Ortiz, para Alberto Arenas, Irma Quintero y Danadier Hernández, quien nos deja un saludito a todos. Paula Andrés también nos dice hola, ¿cómo están? Bueno, por acá estamos bien, esperando que tú pues también te encuentres bien. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema tan importante, porque ya les decía que es la base de este trabajo que nosotros vamos a hacer, pues la dejan en la sección de comentarios y al finalizar siempre tenemos un espacio para leer sus comentarios y responder sus preguntas, aclarar cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener con respecto al tema. También saludamos a Miguel Pena, Margarita Leal, Sara Rodríguez nos dice, quisiera agradecer porque a pesar de que no soy constante con todos los requerimientos, estoy en el camino. He notado muchos cambios. Esta oportunidad inicio desde el principio con más fuerza y ya entiendo la dinámica. Las dos bellezas de instructora son mujeres sabias y poderosas. Bueno, Sara, muchísimas gracias por tu comentario y también por compartir pues tu experiencia. Y entonces, sí, nosotros siempre recomendamos repetir los ciclos, porque cuando vamos repitiendo los ciclos, cada vez profundizamos más, cada vez la comprensión es más profunda. Entonces, pues es muy conveniente. Incluso también, o sea, para nosotros, los instructores también, claro que sí. Cada vez que damos un ciclo, pues profundizamos en torno, pues, a la sabiduría que recibimos por parte de nuestro Padre. Entonces, son bienvenidos todos los nuevos, pero son bienvenidos también las personas que han estado con nosotros en ciclos anteriores. Luis Sosa nos dice, padezco de mucha ansiedad y depresión desde que soy niño y toca. Bueno, Luis, aquí pues vamos a recibir las herramientas, ¿sí? Las herramientas para nosotros podernos liberar de todo eso. Vamos a recibir pues los 3 factores que, como ya hemos hablado, a través del factor del nacimiento vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, nuestro sistema nervioso, absolutamente todo nos vamos a crear internamente. A través de la muerte psicológica, pues vamos a eliminar esos defectos que nos hacen sentir de esa manera, ¿sí? Que nos hacen tener pues esa ansiedad, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sufrir, que nos meten en esos estados de depresión, esos traumas, esos miedos también que uno carga. Son defectos psicológicos y los vamos a descubrir a través de, o los vamos a eliminar, ¿sí? Los vamos a eliminar a través de lo que es la muerte psicológica, aplicando pues lo que es ese tercer pilar de la sabiduría, que es la psicología. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo una práctica de muerte psicológica. Y como les decía, el jueves vamos a estar profundizando todavía más con respecto a la muerte, a ese aspecto liberador de la muerte. Y bueno, por aquí Ramón Marchena nos dice, está fallando la transmisión. Bueno, Ramón, no sé si alguien más reporte que la transmisión pues esté mal. Por acá yo la veo que va fluida. Si va mal, por favor, me dejan saber. Maikan Josephine nos saluda desde Caracas. Orlando también nos deja sus saluditos. Por aquí Héctor también nos saluda. Paula Andrés nos dice, amiga, no hay video hecho para descargar.
Yo ya mismo me voy, vivo lejos, no tengo internet. Bueno, Paul, mira, nosotros todos los días, cada vez que hacemos una actividad, estamos enviando a los grupos la diapositiva y también el audio de la conferencia. De las prácticas, pues no tenemos audio. Sí tenemos diapositivas, pero no audios. Entonces, las prácticas tocaría que a través del enlace que nosotros enviamos, pues cuando tú tengas tiempo puedas ingresar, ¿sí? Por ese mismo enlace, porque las conferencias quedan grabadas pues aquí en la página. Y también pues puedes ir a nuestra cuenta de YouTube. Ahí las conferencias quedan permanentemente, porque ahora Facebook está borrando pues los videos cada cierto tiempo, ¿sí? Ahora, pues, de lo que son las conferencias en sí, de eso sí nosotros enviamos audios, las diapositivas también, entonces ahí la persona lo puede descargar. Se requieren muy poquitos datos, no pasan de 50 megabytes, no llegan, ¿no? Llegan creo que a los 30, si acaso, ¿sí? Dependiendo del largo de la conferencia, entonces se puede descargar y pues escuchar la conferencia en ese formato. Por aquí también nos saluda Osiris Lunar, José Antonio Gómez, Talía Laureano nos dice, la transmisión no está fallando, va excelente. Bueno, entonces puede ser que sea un problema con respecto a tu internet, pero ya vemos que por acá pues va bien. Bueno, compañeros, entonces vamos a iniciar con esta práctica del día de hoy, ¿sí? Pero vamos a recordar un poquito para entrar en contexto que nosotros estuvimos viendo en la conferencia del sábado con respecto a lo que es el tercer pilar de la sabiduría, que es el pilar de la psicología. Nosotros allí estuvimos aprendiendo que no somos uno, que somos muchos. Realmente, pues vimos incluso que aquello que se le conoce como pues nuestra alma o ese 97% de esencia, que bueno, es una de las partes en las cuales se divide pues la totalidad de nuestra esencia, está atrapada por algo que se le conoce como defectos psicológicos, también se le conoce como formas equivocadas de ser, se le conoce como yoes, ustedes nos van a escuchar hablando mucho de yoes, se le conoce como estados erróneos o comúnmente, o su nombre más famoso es el de ego. Entonces toda nuestra alma, toda esa esencia está atrapada por una multiplicidad de egos o de yoes. No es uno, son muchos. Ya les decía que pues ni siquiera uno teniendo paladar de acero y 1000 lenguas podría terminar de mencionar la cantidad de defectos que uno tiene en su interior. Cuando uno comienza a aplicar la muerte psicológica que inicia con la autoobservación, pues esto se va haciendo evidente, uno se va dando cuenta que uno de instante a instante, de momento a momento, uno es una persona diferente, porque en esta máquina, que es este cuerpo físico, se monta pues un yo diferente a cada momento. Pero no es cuestión de que uno lo crea o no lo crea, ¿no? Es cuestión de que uno aplique la autoobservación para que comience a descubrir, para que comience a evidenciar esa realidad en la cual uno se encuentra. Entonces uno comienza a autoobservarse, que lo vamos a estar haciendo el día de hoy, y uno se da cuenta que en determinado momento, pues yo soy una muy buena persona, pero en otro momento yo soy una persona mezquina. En un momento yo me comporto de una forma muy dulce, pero en otro momento yo soy una persona bastante iracunda. En un momento yo soy muy espléndida, pero en otro momento yo soy una persona pues bastante egoísta, ¿no? Y así sucesivamente. Y uno se empieza a dar cuenta que cada una de esas personas, de esos yoes, de esos egos, pues son diferentes entre sí. Entonces es muy diferente mi forma de actuar cuando yo estoy feliz a cuando yo estoy triste. Son dos personas completamente diferentes. Nosotros nunca somos la misma persona. ¿Por qué? Porque los yoes se suceden en esta máquina. En un momento está uno y en otro momento está otro. Nosotros no tenemos esa integridad ni esa individualidad sagrada, ¿no? Que es la que pues vamos a lograr cuando hacemos este trabajo de liberación de toda esa esencia que está atrapada por esos defectos psicológicos, ¿sí? Esos defectos psicológicos o esos yoes son los que nos generan todos esos estados negativos, todo ese sufrimiento, nos generan karma, nos generan esa esclavitud, nos genera todo ese dolor. Por tanto, cuando uno se libera,
de esos yoes, pues obviamente uno va a ir trascendiendo todas esas situaciones, elevando también sus niveles del ser, hasta tanto pues uno alcanza esa liberación total, ¿sí? Bien, y claro, son estos yoes los que nos llevan a cometer tantos errores. Bien, el trabajo que vamos a hacer, pues, comienza, como les decía, con la autoobservación. Si nosotros queremos liberarnos de esos defectos, si nosotros queremos avanzar en nuestro trabajo interior, si nosotros realmente queremos cambiar, dar esos cambios trascendentales, radicales en nuestra vida, generar, atraer un nuevo orden de cosas a nuestra vida, porque también son esos yoes los que atraen todas esas circunstancias externas por las cuales nosotros nos vemos pasar, que son muy desagradables, hay que iniciar por la autoobservación, porque uno no puede cambiar, uno no puede eliminar algo que uno no sabe que tiene. ¿Sí? Entonces, pues yo puedo decir, bueno, es que todos nosotros tenemos el defecto de la ira, pero usted que nunca se ha autoobservado va a decir, yo no soy una persona iracunda. No, claro que no. Yo, al contrario, yo soy una persona que me dice cualquier cosa y me quedo pues ahí calladito y no digo nada. Y pues sí, ahí está el defecto de la ira, solamente que en su otra polaridad, ¿no? Que vendría siendo esa polaridad del miedo. Hay una ira activa que es la que pues agrede a una persona, la ofende, es poco tolerante, ¿no? Es una persona irónica, es una persona sarcástica, utiliza incluso hasta la burla, y está la parte pasiva que viene siendo el miedo, que es la persona entonces que reprime, que calla, que se traga todo, que no dice nada, ¿no? Y ambas son dos polaridades de esa ira. Entonces uno tiene que observarse para comenzar a descubrir esos defectos que se manifiestan. Y esa observación se da de instante en instante, porque fíjense ustedes que de momento a momento a nosotros se nos está manifestando un defecto psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, el 97% de nuestra esencia está atrapada por esos defectos psicológicos, ¿sí? Es muy raro cuando no es un defecto lo que se está manifestando en nosotros, ¿sí? Pero hay un 3% de conciencia que pues entra en actividad cuando nosotros estamos en un estado de concentración, de recuerdo de sí, de observación, y es ese 3% de conciencia que no es atrapado por los defectos psicológicos lo que observa, ¿no? A ese restante 97% que sí está atrapado por esos defectos psicológicos. Bien, ¿cómo nosotros vamos a hacer este proceso de autoobservación? Observación es dirigir la mirada atenta. Y cuando hablamos de auto, pues es algo que hacemos a nosotros mismos. Entonces, autoobservación es dirigir la mirada atenta hacia nosotros mismos, hacia nuestro mundo interior, hacia lo que se está procesando en nuestro mundo interior. ¿Y qué se procesa en nuestro mundo interior? Allí vamos a encontrar nuestros deseos, que pues es la primera manifestación de los yoes, es un deseo de hablar, deseo de fornicar, deseo de comer tal cosa, deseo de comprarse tal cosa, deseo de agarrar el celular. Eso es lo primero que se manifiesta de un yo, de un defecto psicológico, el deseo. Tenemos que pues observar también, a ver, nuestras emociones, esas emociones negativas, ¿sí? Que si la tristeza, que si la desesperación, que si las preocupaciones, que si el hastío, incluso las que son agradables, porque las emociones negativas pueden ser agradables o desagradables. Ustedes, por ejemplo, van por la calle y ven una chica o un chico que les gusta y se sienten enamorados, comienzan esas maripositas ahí en el estómago a revolotear. Y ahí ustedes dirán, ay, qué bonito, qué placentero, qué agradable se siente esto tiene que ser amor. Pero resulta que pues hay un defecto enamorado, ¿sí? Un defecto incluso pues hasta adúltero, porque uno tiene su pareja en su casa, e igual está pasando esa persona por ahí y a uno se le van los ojos y se le comienza a revoltear pues toda esa emoción. Entonces ahí está el defecto manifestándose a través de esa emoción. Es agradable, se siente rico, ¿no? Se siente muy placentero, pero
pues vemos que hasta el adulterio se está manifestando allí porque esa persona no es mi pareja. ¿Qué se procesa también en nuestro interior? Los pensamientos. Toda esa charla que uno tiene en su mente, que uno cree que viene de uno mismo, vienen de yoes. Y ahí tenemos yoes discutiendo, un yo que me dice haga esto, el otro yo me dice no, pero haga lo otro. Vienen las fantasías, viene la imaginación mecánica, vienen las suposiciones, vienen las proyecciones, las películas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahí están los yoes, esos defectos psicológicos, monopolizando, utilizando nuestra mente para proyectarse, manteniendo esa charla mental o esa canción psicológica constantemente uno repitiendo allí. Lo mismo en la mente. ¿Sí? También las sensaciones, pues la dominan nuestros yoes. En nuestro cuerpo, cada vez que nosotros, por ejemplo, y ustedes lo van a ir viendo a través de la autoobservación, cada vez que, por ejemplo, uno tiene miedo, ¿sí? El miedo es una emoción que nos genera mucho desagrado, pero esa emoción viene con una sensación en el cuerpo. Eso también lo genera un yo. Y la sensación puede ser agradable o desagradable. Y fíjense que cuando es agradable, uno siempre busca repetir la acción. ¿Sí? Entonces los yoes pues nos meten presión con esas sensaciones. Cuando es desagradable, entonces pues uno busca alejarse. Entonces también eso pues uno tiene que observarlo. Cuando uno está en autoobservación de instante en instante, de momento a momento, que es lo que siempre deberíamos estar haciendo, manteniendo ese recuerdo de sí, pues allí vamos a descubrir a todos los defectos psicológicos que se quieran manifestar a través de esas vertientes que les acabo de mencionar. Entonces allí es el momento donde uno enjuicia aquello que se está pues manifestando. Esto que yo estoy deseando es de mi ser o es un yo. ¿Sí? Entonces cuando uno se observa y hace esa pregunta con ese anhelo sincero de comprender, entonces nuestro Padre nos da la comprensión de que es un defecto psicológico que se está manifestando allí. Uno puede comprender cómo el defecto me daña a mí, porque cuando, por ejemplo, uno está en esas situaciones de miedo o de ira, eso le hace muchísimo daño a uno, eso envenena a uno, ¿sí? Pero cómo me hace también dañar al otro, porque yo, pues en un estado de ira, vengo y le hablo mal a una persona, vengo y lo maltrato, le digo pues cualquier cosa allí indeseable para ofenderlo. Y bueno, entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente me daña a mí y también me lleva a dañar al otro. Eso no puede ser parte de mi ser, eso no es algo consciente. Luego de que viene esa comprensión, Madre Divina, elimíname este yo. Recordemos que la madre es una parte de nuestro ser que representa lo que es el amor. El amor es la fuerza más poderosa. Entonces, como veíamos incluso ayer en la reflexión hablábamos del ser, de las partes del ser, pues la madre es una parte de nuestro ser y cada uno, como tiene su ser particular, esa parte divinal particular dentro de sí, pues como parte de ese ser tiene también a su madre divina y a ella es que nosotros pedimos para que elimine pues esos yoes. La madre actúa cuando nosotros hemos observado y comprendido un yo. Entonces no nos sirve que yo pues en un momento sepa, reconozca que estoy iracunda y digo, Madre Divina, mátame esta ira, porque eso es otra cosa que vamos a estar aprendiendo. Los defectos psicológicos tienen muchos detalles, ¿sí? Entonces cuando usted está pasando por un estado de ira, no es solamente la ira, esa ira viene con deseos y esos deseos hay que observarlos para eliminarlos porque son detalles. Esa ira viene con emociones, con diferentes sensaciones en todo el cuerpo, ¿sí? Que si se nos agita el corazón, que si comenzamos a transpirar, que si los músculos se nos tensan, que si la sangre comienza a circular más rápido y nos ponemos rojos, todo eso son detalles de la ira. Y que cuando uno los va observando, los va descubriendo, los va eliminando, entonces ahí va eliminando esa ira y quitándole pues fuerza a esa ira. Y también esa ira viene con pensamientos, porque cuando uno está irado, que uno piensa, bueno, ¿cómo voy a ofender al otro? Uno piensa, ¿cómo voy a golpear al otro? ¿No? Y todas las inventivas, las suposiciones que el yo pues nos pone en la cabeza. Haciendo este trabajo de muerte psicológica,
pues gradualmente nosotros vamos a ir cambiando todo, absolutamente todo. A veces uno ve esto como algo, o sea, lo ve tan sencillo y uno no le pone la fe, pero las cosas de la conciencia son muy sencillas. Las que complican o los que vienen a complicar las cosas, pues de la conciencia vienen a ser nuestros yoes, ¿sí? Que pues quieren buscar procesos complicados para cosas que son tan sencillas y tan efectivas. Entonces, solo nos queda pues aplicar para comprobar, comenzar a practicar lo que es la muerte psicológica. Bueno, ya pues habiendo dado ese preámbulo, esta muerte psicológica nosotros la podemos hacer en marcha y también a través de una meditación reflexiva. Y pues es el mismo proceso, el mismo proceso, ¿sí? Primero la autoobservación, luego el enjuiciamiento y luego la petición de muerte. La única diferencia es que la muerte en marcha, pues nosotros vamos a estar aplicando eso de instante en instante. Nos vamos a estar constantemente observando para ver el defecto que se quiera manifestar a través ya sea de cualquiera de nuestros centros, los deseos, los pensamientos y las emociones. Pero cuando hablamos de meditación reflexiva, que lo vamos a explicar más en la conferencia de la muerte, pues allí nosotros traemos una escena a colación. Entonces, digamos que, a ver, yo me estoy autoobservando. En un principio la autoobservación puede ser un poquito difícil porque tenemos ese sentido, porque la autoobservación es un sentido, que es también a lo que se le conoce como la clarividencia, lo tenemos muy atrofiado, ¿sí? Pero, bueno, digamos que nos estamos autoobservando, haciendo ahí nuestros esfuerzos. Pero sucede que en un momento pasa algo que no nos gustó, entonces ahí nos identificamos con la ira, ¿sí? Ahí pues no nos pudimos autoobservar bien y pedir muerte a lo que se estaba manifestando en el momento y terminamos identificados y terminamos golpeando, terminamos gritando, terminamos ofendiendo. Entonces, ¿qué uno hace? Uno toma esa escena donde se manifestó la ira y comienzo a observar todo lo que pasó en esa escena. ¿Sí? Comienzo a observar los deseos que se manifestaron, que en el momento no lo pude hacer porque estaba con el yo montado, estaba identificado. Comienzo a observar los pensamientos, comienzo a observar las emociones y las acciones y pues a pedir muerte. Es el mismo proceso, solamente que uno lo vamos a estar haciendo de instante en instante, en el momento, muriendo en marcha, y el otro pues es meditación reflexiva. Llevamos una escena o un defecto en específico, ¿sí? Por ejemplo, les hablaba de pues esa escena que tuve en el día, ese evento donde tuve una discusión porque se me manifestó la ira. Pero igual, yo tengo un problema con la masturbación, yo tengo un problema con la fornicación, ¿sí? Yo tengo un problema, como nos decía el compañero, con ciertos traumas, incluso que vienen hasta de la niñez. Pues yo tomo eso y lo llevo a meditación reflexiva. Allí en meditación reflexiva, pues comienzo yo a observar una escena donde se me haya manifestado ese defecto de la masturbación y allí comienzo a observar todos los detalles, todas las emociones, todas las sensaciones, todos los actos y todos los deseos que se manifestaron allí, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a estar haciendo la práctica, la vamos a hacer, pongo el tiempo por acá, la vamos a hacer la vamos a dividir en varios segmentos, ¿sí? Para que no se nos haga tan tortuoso, porque pues la autoobservación en un principio es un tanto difícil. Estamos hablando de un sentido que está atrofiado, ¿sí? Entonces hay que irlo pues desarrollando. Hay que hacer el esfuerzo para irlo desarrollando, hay que irlo ejercitando, ¿sí? Ustedes van a un gimnasio la primera vez, ¿no? Y levantan cierta cantidad de pesas. Al principio no van a poder levantar muchas pesas y luego les va a doler el músculo porque tenía mucho tiempo que no se ejercitaba. Algo así pasa con la autoobservación. Como uno está muy acostumbrado a no verse a sí mismo, sino siempre estar viendo hacia afuera, uno no usa ese sentido, pues está atrofiado. Uno está muy acostumbrado también a estar vendido, a estar metido en la mente, en la fantasía, fuera del instante, del momento presente. Bueno, entonces, pues los yoes nos meten una presión para que uno pierda esa concentración y vuelva pues a ese estado de somnolencia. Entonces lo vamos a hacer
por etapas, ¿sí? Primero vamos a observar los deseos, luego vamos a observar las emociones y luego vamos a observar los pensamientos, ¿sí? Y ya pues al finalizar vamos a estar haciendo 5 minutitos para observar todo eso al tiempo, ¿eh? Al momento, lo que se presente, sin enfocarnos en algo en específico, sino más bien en todo lo que se vaya pues manifestando en el momento que nos quiera sacar del instante. Bien, entonces vamos a hacer las conjuraciones. Yo sé que como hay muchas personas nuevas, pues no conocen las conjuraciones, pero las pueden cantar después de mí, ¿sí? Las conjuraciones nos ayudan a limpiar el ambiente, nos van a ayudar a cerrar ese ambiente, a sellarlo para que no vuelvan a entrar pues esas energías negativas, entidades, larvas, malas vibraciones y así por el estilo, y no nos generen pues desarmonía, ¿sí? Que nos lleven pues a desconcentrarnos en la práctica. Luego, pues vamos a hacer una corta relajación. También vamos a hacer la petición a nuestros padres internos para que nos guíen durante la práctica. Y ahí ya sí comenzamos el proceso de muerte psicológica. Bien. Bueno, vamos entonces a cantar las conjuraciones. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss. Mantenemos nuestros ojos cerrados y hacemos una petición de asistencia a nuestros padres internos con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Dios mío, Señor mío, Padre mío, Madre Divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica de muerte psicológica, para que pueda observar esos defectos que me quieran sacar del instante, los pueda comprender y los pueda eliminar de mi psicología. Mantenemos nuestros ojos cerrados y vamos a hacer una pequeña relajación. Es muy importante que estemos relajados, que es el estado natural de la conciencia, ya que cuando estamos relajados podemos concentrarnos. Pero cuando estamos tensos, allí en donde existe esa tensión, pues ahí se va nuestra atención y no podemos concentrarnos en lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, vamos a comenzar por relajar la emoción y para ello vamos a inhalar profundamente, vamos a llenar nuestros pulmones y luego vamos a exhalar por la boca. Vamos a exhalar de forma cortante pronunciando el mantra Msa, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos una tercera vez.
Exhalamos. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Lo hacemos una última vez. Inhalamos. Exhalamos. Listo. Ahora vamos a distensionar nuestra mente y lo vamos a hacer escuchando los sonidos que están a nuestro alrededor. Vamos a comenzar por escuchar esos sonidos que están más cerca, los escuchamos sin identificarnos, luego los soltamos y tratamos de escuchar un sonido que esté más lejano. Esto ayudará a descargar, a distensionar un poco nuestra mente y lo vamos a estar haciendo por un minutico, comenzando desde ya. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico y para ello utilizaremos la imaginación. Entonces vamos a imaginar, vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo y vamos a imaginar como una luz verde, cálida, fluorescente va cubriendo cada una de las partes del cuerpo. A medida que las va cubriendo, las va relajando, las va distensionando, las va soltando. Comencemos por nuestra pierna derecha. Visualicemos cómo esta luz va cubriendo, iniciando desde nuestro dedo gordo, cubre los demás dedos, la planta del pie, la parte delantera, el tobillo, asciende cubriendo toda la pantorrilla, llega a la rodilla, continúa ascendiendo por todo el muslo hasta llegar a la cadera. El mismo proceso con la pierna izquierda, visualizamos la luz cubriendo cada una de las partes de esta, el dedo gordo, los demás dedos, la planta del pie, la parte delantera, el tobillo, la pantorrilla, el muslo y la cadera. Por la parte trasera de nuestro tronco vamos a visualizar cómo esta luz comienza a ascender cubriendo la espalda baja, la espalda media y la espalda alta. Por la parte delantera visualizamos y sentimos cómo esta luz cubre los órganos sexuales, el abdomen, el pecho. Vamos a visualizar y a sentir también cómo se adentra a nuestro cuerpo y cubre todos los órganos internos y los relaja. El corazón, el vaso, los pulmones, el estómago, los riñones, el hígado, los intestinos, el órgano sexual interno. Todo queda cubierto por esta luz. Vamos a visualizar ahora cómo la luz comienza a cubrir el brazo derecho, iniciando desde el hombro, cómo llega y cubre los dedos de la mano derecha. El mismo proceso, partiendo ahora desde el hombro izquierdo. Visualicemos cómo va cubriendo el brazo hasta llegar a la punta de los dedos de la mano. A partir del hombro visualizamos cómo esta luz asciende, cubriendo el cuello y relajándolo. Continúa ascendiendo, cubriendo cada una de las partes de la cara hasta el cuero cabelludo. En este momento vamos a visualizar, vamos a sentir cómo estamos completamente cubiertos por esta luz verde, cálida, fluorescente, desde la punta de los dedos de los pies hasta la punta de la cabeza. Vamos a ordenarle a nuestro cuerpo físico con voz militar: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos cómo este se suelta.
Volvemos a repetir. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Sentimos cómo se suelta más. Y por última vez decimos, cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y queda completamente suelto, relajado y distensionado. Listo. Vamos entonces a comenzar con la práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a concentrar en nuestro corazón, en sentir los latidos de nuestro corazón. En un principio se nos puede hacer difícil sentir los latidos de nuestro corazón y podemos entonces concentrarnos en nuestra respiración, en la entrada y la salida del aire. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de concentrarnos en nuestro corazón. Mientras estamos concentrados en nuestro corazón, tenemos que vigilar nuestro mundo interior. Tenemos que estar alerta a esos defectos que nos van a querer sacar del instante, ¿sí? Entonces van a venir deseos de abrir los ojos, deseos de que la práctica termine, deseos de estar haciendo otra cosa, deseos de comer, deseos de chequear pues el tiempo, a ver si ya ha pasado. Y a todo eso le vamos a pedir muerte y nos vamos a volver a concentrar en nuestro corazón. Vamos a hacer esto por unos minutitos. Es normal que constantemente, aunque pues uno quiera hacer el esfuerzo, pues el yo saque a uno de ese recuerdo de sí o de ese estar concentrado en el corazón. Pero ahí vamos a pedir muerte a lo que nos esté desconcentrando y volvemos y nos enfocamos en la tarea que tenemos de concentrarnos en nuestro corazón. Recordemos que vamos a utilizar la frase Madre Divina, elimíname este yo. Es normal también que se presenten sensaciones, como por ejemplo sensaciones de incomodidad, para que uno se mueva, para que uno cambie de posición, ¿sí? Hasta le puede picar a uno cualquier parte del cuerpo. Bueno, también a eso le vamos a estar pidiendo muerte. Un calambre también, muerte a eso que se manifieste. Bien, mantenemos nuestros ojos cerrados y ahora vamos a observar las emociones. Vamos a observar estas emociones que pueden ser agradables o pueden ser desagradables.
Vamos a mantener nuestro enfoque, nuestra ancla será pues el corazón, los latidos del corazón o la respiración y vamos a observar todas las emociones que nos quieran sacar de ese estado, ¿sí? Pueden haber emociones de miedo, puede que la práctica nos genere algún temor, puede que la práctica pues nos esté generando algún tipo de apatía, algún tipo de desagrado, ¿sí? O algún tipo de excitación que sea algo pues desequilibrado. Eso lo vamos a observar y vamos a pedir muerte a todo para que haya pura paz. Vamos igual a hacer unos minutitos más. Puede que también incluso se nos manifieste la ira, ¿sí? Porque pues a veces se nos manifiesta la impaciencia porque no podemos lograr mantener esa concentración o ese estado en una forma continua. Entonces uno se desespera y puede llegar la ira. Bueno, también eso tiene que morir. Podemos también identificar pues esa emoción como, bueno, ya les decía, un disgusto. Ah, no me gusta la práctica, ¿no? Entonces uno siente el deseo como ya de abandonar. Bueno, ahí pide muerte. Listo. Ahora pues vamos a observar nuestros pensamientos. Cuando se trata pues de uno pues autoobservarse o de uno concentrarse, pues lo más utilizado por nuestros defectos para sacarnos del instante, de la
de esa concentración para distraernos es la mente. Entonces allí vamos a observar todos los pensamientos que nos llegan, los recuerdos, las futurizaciones, las planeaciones, las fantasías, todas esas proyecciones, los yoes hablando en nuestra mente, todo eso lo vamos a observar, ¿sí? Esa mente pues que esté en silencio. Todo lo que se manifieste allí vamos a estar pidiéndole muerte y volvemos y nos enfocamos en sentir nuestro corazón. Pueden venir yoes a recordarnos que, por ejemplo, tenemos que hacer algo o qué vamos a hacer cuando terminemos de hacer esta práctica o qué nos toca hacer pues mañana o en algo que hicimos ayer que de repente no nos salió bien, ¿no? O pensar o proyectar algo que nos gustaría estar haciendo mejor en este momento. Los yoes que opinan con respecto a la práctica, si será que funciona, si será que no funciona o que no lo puedo hacer. Bueno, todo eso le vamos a pedir muerte. ¿Cómo estamos pues en un proceso hasta de relajación? Porque estamos eliminando los yoes que nos generan tensión, incluso se puede manifestar hasta el sueño. Esas sensaciones del sueño pues también le vamos a pedir muerte. Listo. Vamos ahora entonces a hacerlo todo en conjunto, ¿sí? Vamos a observar todo pues a la vez. Todo lo que venga, que sea deseo, pedimos muerte, que sean emociones, pedimos muerte, que sean pensamientos, pedimos muerte, que sean sensaciones en el cuerpo, incluso movimientos involuntarios, calambres, piquiña, bueno, todo eso le vamos a pedir muerte en conjunto, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestro corazón y mantenemos esa vigilia con respecto a nuestro mundo interior.
Recordemos que un yo que nos saca del momento presente, del instante, lo observamos, pedimos muerte y volvemos y nos concentramos en sentir nuestro corazón. Es muy común que en un principio sea muy a menudo y muy constante el hecho de que pues, los yoes nos saquen del instante. Cada vez que nos vuelva ese recuerdo de sí, pedimos muerte a eso que se nos está manifestando y volvemos y nos concentramos en sentir el corazón. Listo, compañeros, con eso finalizamos con esta práctica guiada del día de hoy. Ojalá y nosotros todos los días sacásemos pues un espacio destinado a esta práctica, ¿sí? Sería pues ejercitar ese sentido de la autoobservación diariamente y de esa manera se va desarrollando, se va fortaleciendo. Vamos a ver cómo cada vez podemos descubrir más detalles y cómo cada vez podemos lograr más tiempo en ese estado de recuerdo de sí. ¿Sí? Entonces nos ayuda muchísimo esa práctica para desarrollar lo que es la concentración, para que nos rinda ese trabajo de muerte psicológica y para desarrollar y fortalecer pues la autoobservación como ya les mencionaba. También pues para llegar a lo que es ese silencio interior o ese silencio de la mente. Y pues esto es lo que nosotros deberíamos de estar practicando de momento a momento, de instante en instante. Fuera mucho lo que avanzáramos en torno al despertar de nuestra conciencia. Pero bueno, ahí está el obstáculo de los yoes y del atrofiamiento de la autoobservación. Y para eso pues está esta práctica o este ejercicio. Bien, vamos a ver si ustedes tienen preguntas con respecto a este tema, a esta práctica que acabamos de hacer, para entonces darles solución. A ver, por acá, por donde me quedé ahorita. Bueno, por aquí nos dice Luis Sosa, yo tengo pensamientos de suicidio. Bueno, Luis, mira, eso, pues obviamente esos estados de depresión, pues se trabajan con lo que es la muerte psicológica, ¿sí? Dicho sea de paso, pues creo que ya no está en la página porque Facebook ha ido borrando algunos videos, pero pues tú me escribes y yo podría enviarte una reflexión que se hizo con respecto a la depresión, que nos lleva pues a esos estados vibratorios tan bajos que la persona cree que la única salida viene siendo el suicidio y no, el suicidio pues es una salida por puerta falsa, no es lo que realmente soluciona nuestros problemas, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Una persona que se suicida pues vamos a ver que tenemos varias existencias, ¿no? Oportunidades a varias existencias y como los yoes no se han eliminado, si nos toca otra existencia, pues ahí vienen los mismos problemas. Esa no es la manera pues de uno liberarse. ¿Qué uno tiene que hacer? Pues envalentonarse contra esos yoes que nos tienen en ese estado de sometimiento, ¿sí? Y eso lo podemos hacer pues aplicando los 3 factores, aplicando la muerte psicológica. Uno,
ve esos yoes de la depresión como un monstruo, unos monstruos enormes, gigantes. ¿Por qué? Porque uno los alimenta mucho, ¿sí? Uno los alimenta mucho y cuando uno los alimenta, cuando uno se pone a pensar y a llorar y todo lo característico de la depresión, pues uno le está dando energía y llega un punto en que uno ve ese problema como algo que no tiene ninguna solución, pero es porque uno mismo con su energía lo ha acrecentado. Cuando uno comienza a trabajar, a morir, a eliminar, todo eso le va quitando la energía a esos yoes y ve como ese problema o ese yo se va volviendo pequeñito hasta tanto pues desaparece. Esa sí es la solución para uno trascender pues esas situaciones. Salazar nos dice, hola, bendiciones a ti, presente desde Nicaragua. Bueno, un saludo para ti también. Víctor nos dice, esta práctica queda grabada y la conferencia Venezuela falla en la energía y el internet. Sí, esta práctica va a quedar grabada. Creo que Facebook está permitiendo ahora mismo como un espacio de un mes. ¿Sí? Entonces, pues hay tiempo para verla. En YouTube, pues quedan grabadas permanentemente. ¿Sí? Emmanuel nos dice por acá, buenas tardes Yesenia, saludos cordiales para todos los presentes. Bueno, saludo para ti, Emmanuel. Felicita nos dice buenas noches, nos saluda desde Paraguay, un saludo para ella. Víctor Alejo, bueno, ya respondí esa pregunta de que si quedaba grabada. Cecilio Marcano nos saluda desde Venezuela. Nancy Blanco nos saluda también desde Venezuela, un saludo para ella. Luis Sosa nos dice, el miedo es un defecto psicológico y la angustia. Sí, es un yo, un yo. A ver, ustedes toman el yo del miedo y cuando ustedes se ponen a observarlo, se dan cuenta de que es una persona. Es una persona que siente de determinada manera, que piensa de determinada manera, ¿sí? Que se expresa de determinada manera. Entonces, pues es una persona como tal, el miedo, el yo del miedo. Cuando yo estoy miedoso es diferente a, por ejemplo, cuando yo estoy, eh, cuando yo estoy, digámosle que feliz, por ejemplo. Son dos personas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, pues es un yo. Entonces hay que tomar ese yo del miedo y comenzar a observarlo de instante en instante, en esos momentos ahí, en el momento donde se da la situación donde yo tengo miedo. Por ejemplo, estoy discutiendo con una persona y esa persona está súper agresiva y yo estoy experimentando ese miedo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que yo deseo? Quizás estoy deseando, no sé, que la tierra me trague, salir corriendo, ¿m? O hasta puedo estar deseando, no sé, pues atacar a la otra persona, pero el miedo me lo impide. ¿Sí? Hay que observar también la emoción del miedo, cómo nos debilita, cómo debilita los músculos, cómo hace que nuestro corazón se agite y comience a latir más rápido. A veces uno siente esa sensación en la boca del estómago del miedo y eso priva a uno, ¿sí? Ver cómo el miedo paraliza a uno que no se puede mover, cómo uno tiembla, ¿no? Se pone nervioso. También pues cuando tiene miedo, ni siquiera puede hablar, ni siquiera le salen las palabras, todos los pensamientos que nos vienen, ¿no? El miedo nos está poniendo ahí la imagen de que esa persona pues nos va a hacer pues algún daño, ¿no? O que de ese enfrentamiento pues va a surgir alguna consecuencia negativa o algún daño. Y todo eso son detalles de ese miedo. Y en base a ese miedo, fíjense qué interesante, pues puede uno no defenderse, tocando que uno pues se defienda y reprimir ese miedo, o puede surgir la otra polaridad que es entonces la ira. Ustedes ven cómo personas con miedo pues matan a otra persona incluso por ese mismo miedo. Entonces sí, es un yo. La angustia también es un yo. Por eso les decía ahorita, aunque tengamos paladar de acero y 1000 lenguas, no terminaríamos de mencionar los defectos psicológicos que tenemos, porque todas esas formas de ser, todos esos estados son yoes, son egos. Entonces la angustia, si tú te pones a observar, cuando tú estás angustiado, tú vas a ver que es una persona incluso diferente a la del miedo. Aunque la angustia comparta detalles con el miedo, porque los yoes comparten detalles entre sí, pero es una persona diferente. Tiene detalles del miedo, comparte detalles con el miedo, pero es una persona diferente. Pero eso lo vamos a descubrir pues a través de la autoobservación, ¿sí? Entonces, bueno.
Jorge nos dice, ¿qué pasa cuando te sientes que no avanzas y te detienes justo cuando vas creciendo y luego te sientes frustrado? Trabajar esos yoes. Miren, aquí nosotros vamos a ver en conferencias más adelante. Hay una conferencia que se llama El difícil camino y el trabajo crístico. Hay otra conferencia que se titula La ley de octavas y de entropías también. Y allí se nos habla de las dificultades que nosotros vamos a tener en este camino. ¿Mm? Incluso la ley de octavas y de entropías nos habla de dos leyes de la naturaleza que constantemente se están procesando en todo, en nuestro trabajo interior, que es lo principal, pero incluso en aquellas cosas que están fuera del trabajo interior, ¿no? Un trabajo, una empresa, uno comienza pues a formar una empresa y van a llegar unos momentos que son unas pausas que si uno no las trasciende, entonces lo que hace es que desciende, ¿no? Y no llega pues al éxito, no avanza. Lo mismo pasa pues en nuestro trabajo interior. Eso es algo sine qua non de nuestra obra, porque nosotros estamos aquí para hacernos poderosos, para hacernos fuertes, para hacernos dioses y que no tome la mitomanía eso como concepto. Y para ello nosotros tenemos que pues tener ese peso o esas resistencias, porque de allí es de donde vamos a sacar las fuerzas. Ustedes van a un gimnasio y ustedes quieren echar músculo, pero para echar músculo hay que levantar pesas, ¿verdad? Entonces uno comienza a levantar una pesa de 5 libras y eso a uno se le hace súper difícil y luego le duelen ahí todos los músculos, pero llega el momento donde ya usted pues levanta eso como si nada. Para que el músculo siga creciendo hay que poner más resistencia, entonces hay que ponerle ahora 10 o 15. Y lo mismo pasa con este trabajo interior. Entonces eso es sine qua non. ¿Qué uno tiene que hacer? Que cuando se presenten esos momentos o esas pausas o ese estancamiento, nosotros observar para descubrir y eliminar aquellos yoes que se están manifestando allí, que son las resistencias. Digamos que los yoes son el peso, las resistencias. Y una vez uno elimina el yo, libera esa energía, esa fuerza que estaba allí, entonces uno trasciende eso, ¿sí? Y continúa subiendo. Fíjense que en este camino probatorio, en este camino iniciático, pues a uno se le piden requisitos, ¿no? Para cada iniciación. Y fíjense que para las 2 primeras iniciaciones se pide muchísimo lo que es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia no es sentarse ahí a esperar, no, la paciencia es seguir uno trabajando y avanzando a pesar de la presión de los yoes y a pesar de uno creer como o no ver como que hay algún avance. Seguir trabajando, ¿sí? Y bueno, eso, quitarle la fuerza a los yoes, quitarle el fuego, quitarle ese ánimo que los yoes tienen pues atrapados dentro de sí. ¿Sí? Eso es pues, lo único que se puede hacer. Eliminar el yo para que de ahí surja la fuerza, surja el fuego, surja pues el ánimo. Esos yoes, así como tú lo mencionas, así mismo, pues yo los he tomado y los he llevado a meditación reflexiva, ¿sí? El yo que no avanza. Ok, el yo que no avanza. Entonces lo llevo a meditación reflexiva y comienzo a observar a ese yo que no avanza, que cree que no está avanzando. Comienzo a ver, en primer lugar, porque también uno no debe desconocer que a veces uno no le mete seriedad al trabajo. Entonces, si no le mete seriedad al trabajo, pues no va a avanzar. Y entonces luego uno viene y se frustra y hasta se pone de soberbio, pero la verdad es que no le está metiendo la seriedad al trabajo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Pero vamos a ver efectivamente ese yo que no avanza. Vamos a ver cómo se siente frustrado, cómo se siente impotente. Vamos a ver en qué yo estoy fallando en torno pues a mi trabajo interior, qué es lo que yo no estoy haciendo. Ese yo frustrado también lo llevamos ahí, le hacemos una meditación reflexiva aparte. Todo es un yo. Todo es un yo y pues todo debe de ser llevado a la meditación, ¿sí? Las cosas buenas y las cosas malas, agradables y desagradables. Ramón Durán nos saluda, nos dice estoy escuchando, qué bueno que está por acá. Luis Sosa nos dice, yo padezco de TOC, es un defecto psicológico, ¿cómo evitarlo? El TOC, si pudieras pues, no sé, escribirme porque sí lo he escuchado pero no recuerdo pues el nombre de la enfermedad o de qué se trate, ¿sí? Pero pues es algo que también se puede trabajar, ¿sí?
Incluso pues yo he sabido de personas que tienen el TDAH y cuando uno investiga pues es un cúmulo de yoes, con un cúmulo de miedos, un cúmulo de frustraciones y traumas que obviamente hacen que nosotros no funcionemos bien, ¿sí? Bueno, cuando uno los comienza a trabajar, todo eso va desapareciendo. Pero fíjense que cuando uno reafirma, siempre está reafirmando, no, yo sufro de esto, uno no se da cuenta, pero uno está alimentando a ese yo. Y el yo se va haciendo cada vez más fuerte y es el yo que más incluso domina la máquina, ¿no? Después, ¿cómo negarlo si está ahí? Pero con la muerte psicológica uno pues se va liberando de todo eso, ¿no? Todas esas manifestaciones de esas enfermedades o esos estados psicológicos negativos, ¿no? Esos problemas, pues pueden ser eliminados con la muerte psicológica. Y también pues con el sacrificio por la humanidad. Todo en general, ¿no? Los tres factores en general. Porque recuerden que el nacimiento nos ayuda a regenerar. Y pues muchas de esas enfermedades también se incurre en que se daña pues la mente, el sistema nervioso, las neuronas. Y entonces ahí entra esa transmutación sexual para ese proceso de regeneración, ¿sí? La muerte para eliminar el yo y el sacrificio por la humanidad porque pues esas enfermedades también, aparte de que son yoes, nos vienen como karma porque nos hemos hecho daño, ya sea en esta existencia, a nosotros mismos o a otras personas. Entonces, para trascenderlas completamente y eliminar esos yoes completamente, hay que pagar la deuda kármica, ¿sí? Que se generó. Bien, por acá nos dice Junior. A ver. Bueno, Junior, pues, ¿qué te puedo decir? Comenzar a morir, a eliminar esos defectos psicológicos lujuriosos y aplicar lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿sí? Entonces tú te pones a autoobservarte en este momento y todo eso que tú estás sintiendo, pues a todo eso tú comienzas a pedirle muerte. A todo lo que se manifieste en el sexo, en la emoción, lo que se manifiesta pues en la mente, todas esas sensaciones, bueno, se le pide muerte y con eso se va eliminando pues ese yo de la lujuria, ¿no? Raiza nos saluda desde Venezuela, revoluciona a Héctor, don Héctor nos dice, Junior, muerte a ese yo de la distracción, así mismo es. Giordano Manuel nos dice, ¿no tienen canal de YouTube? Sí, tenemos canal de YouTube. Aquí en la página nosotros tenemos en la descripción, tenemos ahí el enlace. Entonces puede ingresar a nuestro canal de YouTube a través de ese enlace, ¿sí? En la descripción del perfil. O puede escribirnos a través del grupo de WhatsApp a cualquiera de los instructores y ahí se lo enviamos. José Jaimes nos dice... buenas tardes, muchas bendiciones y éxitos en la conferencia. José Jaimes, bueno, muchas gracias, José. Freddy nos saluda desde Bolivia. Roxanne nos saluda desde... no saluda. Jorge Ambulubi nos dice, me quedé dormido. Bueno. Por eso les decía, en un momento les dije que si aparecían sensaciones de sueño, pues a eso también se le pide muerte. Porque fíjense que cuando uno se quiere autoobservar y cuando uno quiere concentrarse, se le mete a uno un sueño. Porque ese es el tema, uno quiere mantenerse, uno siempre está dormido. Siempre uno está dormido. Miren, uno cree que uno se duerme cuando uno en la noche va y se acuesta. Y la realidad es que no. Cuando uno en la noche va y se acuesta, uno pone a descansar el cuerpo físico para que se dé el proceso de que, bueno, las energías sean restituidas en cada uno de los centros. Pero cuando hablamos de estar dormidos, en eso estamos pues 24/7. ¿Por qué? Porque estamos fuera del aquí y del ahora. Nosotros constantemente estamos metidos por allá en nuestra mente, soñando. La única diferencia es que en la noche pues el cuerpo físico se pone en reposo. Entonces cuando uno quiere mantenerse en un estado de concentración, cuando uno quiere estar allí despierto, pues los yoes más van a presionar y más nos van a querer meter así ese sueño para que nos vayamos o nos salgamos de ese estado de concentración. Entonces también a esos síntomas de sueño que se están manifestando ahí, nosotros le pedimos muerte.
¿sí? Vemos que sentimos esa pesadez en los ojos, madre mía, mátame este yo. Empezamos a cabecear, madre mía, mátame este yo, ¿sí? Es conveniente pues hacer la práctica sentados o hasta parados, pero no acostados, porque acostados ahí sí que nos coge pues el sueño más rápido. ¿No? Y pues en definitiva son muchos los artilugios que van a utilizar los yoes para distraernos. Ahorita les decía que hasta piquiña, hasta un calambre se le mete a uno cuando uno quiere pues hacer una práctica. ¿No? Y son los yoes. Porque cuando uno está ahí muy cómodo viendo su teléfono, está metido en las redes, a uno no le da calambre, a uno no le da piquiña, a uno no le da sueño. Entonces ahí pues uno se va dando cuenta que son nuestros yoes. Por aquí nos dice Gustavo, qué hermosa. Bueno, Gustavo, muerte a eso también. Charlie Lux nos dice, ha sido espectacular, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Charlie, por estar acá. Víctor nos dice, una pregunta, ¿es normal que tenga sensación de tragar la saliva? Disculpa. A ver, a ver, es como que estás haciendo la práctica y tienes como ese deseo de tragar. ¿Será? Pues, a ver, uno tiene un reflejo en el que constantemente pues uno como que está pues tragando la saliva. Pues, no sé, yo haciendo la práctica no es que no me pase, o si es que me pasa, pues no es como que lo vea como algo, lo veo como algo natural del cuerpo, no es algo tampoco como que me distraiga, aparte de que yo no estoy como pendiente pues en eso. Ahora hay que observar si es como algo obsesivo, si es como algo que me genera molestia, algo que me genera pues distracción, si me genera algún disgusto, por ejemplo. Entonces ya ahí pues hay que actuar con la muerte psicológica. Pero en lo particular eso pues no me genera a mí algún tipo de distracción, algún tipo pues de disgusto tampoco, lo veo como algo en ese momento natural del cuerpo. Talía nos dice, genial, muchas gracias por la práctica guiada de esta noche. Gracias a ti, Talía, por estar aquí acompañándonos como siempre. Eduardo también nos da las gracias, nos dice buena práctica. Gracias a ti, Eduardo. Guerline nos dice, después de la práctica tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Bueno, pues eso no es normal, ¿sí? No es normal y pues puede ser uno de esos síntomas o digámosle así, sí, algo causado por los mismos defectos psicológicos. Fíjense que uno tiene la mente tan atrofiada que cuando uno quiere concentrarse a uno se le hace insoportable y también puede pasar eso, de que cuando uno quiera concentrarse entonces no pueda, uno trate de forzarse y le termine doliendo la cabeza, ¿sí? Eso puede pasar, pero eso se debe, digámosle así, a esa, pues ese atrofiamiento, ¿no? Que uno tiene en torno a lo que viene siendo la mente. Ahorita les hablaba del atrofiamiento en torno a la autoobservación y pues seguiremos hablando de atrofiamiento porque estamos completamente nosotros degenerados. Nosotros le hemos hecho mucho daño a nuestra mente y hemos perdido capacidades mentales como por ejemplo de podernos concentrar por unos simples minutos. ¿Sí? 4 minutitos, ahí uno no se puede concentrar. Viene la presión de los yoes y bueno, vienen también pues esos síntomas negativos. Pero no es causado por la práctica, porque la práctica lo que busca es liberarnos de las tensiones. Fíjense que primero hacíamos pues la relajación, ¿no? De la emoción, de la mente, del cuerpo físico. Entonces, bueno, ¿qué te puedo recomendar yo con respecto a eso? Seguir practicando la concentración, ¿sí? Seguir practicando la concentración. Si no tienes pareja, por ejemplo, estás soltero, hay una práctica que se le conoce como la sublimación para solteros, que la vamos a estar enseñando en la conferencia número 46. Pero los solteros, por ejemplo, que quieran, pueden escribirme y yo les envío esa práctica de sublimación, ¿sí? Esa práctica de sublimación, aparte de que mientras llega la pareja, estamos dándole un buen uso
a esa energía y estamos evitando que esa energía salga a través de poluciones nocturnas y así por demás, pues nos ayuda a lograr la concentración, nos ayuda a revitalizar el cerebro, nos ayuda incluso a regenerar ciertas neuronas, ¿no? Entonces ahí vamos ayudando un poquito nuestro cerebro que está tan golpeado, tan atrofiado, mientras pues tenemos la pareja que con ella vamos a hacer la transmutación y ahí es donde se da la verdadera regeneración. Si tenemos pareja, bueno, pues ahí está la transmutación sexual, ¿sí? También pues tú vas a ir notando que a medida que vas haciendo esta práctica, pues eso va cambiando. Ya la resistencia va a ser cada vez menos fuerte, adquirimos más dominio en torno a lo que es la práctica. Sandra nos dice, yo acabo de trabajar un pensamiento de dolor relacionado con un hermano que trascendió justamente ayer. Justamente ayer 8 cumplía 4 años y cada aniversario revivo el dolor. Pues miren, nosotros acá hay muchas conferencias que están orientadas hacia lo que es la psicología, ¿sí? Hay una conferencia, la misma conferencia de la muerte que vamos a estar viendo el jueves nos habla acerca de los procesos de la muerte. Vamos a estar comprendiendo por qué le tememos tanto a la muerte y por qué nos genera tanto dolor. Cuando uno comprende lo que es la muerte, que es un proceso liberador, pues ya a uno no le duele, porque ya uno sabe que es un proceso y es un proceso que uno ha pasado en existencia, porque no es solo esta existencia la que tenemos y que probablemente si nos quedan más existencias, pues vamos a seguir pasando, ¿sí? Entonces ya pues ahí el dolor va mermando. Hay conferencias que nos hablan acerca de la familia, de los apegos también, que son los que nos generan a nosotros pues ese dolor. Y pues no quiero que suene duro, pero cuando una persona se muere y uno se pone a reflexionar, uno se da cuenta que el dolor que uno experimenta, pues no es siquiera por la persona, porque la persona está muerta, la persona, oye, ese cuerpo, ¿no? Ya pasó, ya esa persona desencarnó, y esa persona no está sufriendo, pero estamos sufriendo nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa persona y lo que esa persona nos brindaba. Entonces el dolor pues viene siendo al fin y al cabo por nosotros. Entonces eso hay que desestructurarlo, ¿no? Quitar, eliminar ese apego que se está manifestando pues allí. Uno confunde mucho los apegos con el amor. Y el apego se fundamenta en el miedo, precisamente en el miedo y el dolor que nos genera a nosotros perder. No a esa persona, sino más bien a lo que esa persona pues nos daba. Y uno se da cuenta porque uno se pone a pensar en esa persona y piensa en los recuerdos, en los momentos bonitos que uno vivió con esa persona, donde uno fue tan feliz con esa persona, todo lo que uno compartió con esa persona. Entonces ahí está uno, yo y yo. Hay conferencias, por ejemplo, como la de estados y eventos, donde nosotros pues vamos a aprender a sacar provecho de todos los eventos que acontecen en nuestra vida. Vamos a ver que hay eventos o circunstancias que sí pueden cambiar, mientras hay otras que no, ¿sí? Entonces, aquellas que sí pueden cambiar, uno saca la sabiduría de la situación, aplica esa sabiduría que está sacando y bueno, transforma ese evento, soluciona esa situación. Pero hay otras, como la muerte de un familiar, que por más que uno sufra, eso no se puede devolver, eso no se puede cambiar. Entonces, allí, ¿qué hay que hacer? Sacar la sabiduría y pues trascender esa situación de la mejor manera, ¿no? Con la muerte psicológica, sacando la sabiduría, comprendiendo qué es la muerte, no aferrándose y apegándose a ese dolor, que no nos va a servir de nada, porque por más que uno sufra, no vuelve ese familiar que ya se fue. Pero es importante que conozcamos lo que es la muerte, porque cuando conocemos lo que es la muerte y sabemos que lo verdadero de nosotros es eterno, pues ya uno le va perdiendo el miedo. ¿Sí? Cuando uno sabe el proceso que tiene que pasar uno y las demás personas de desencarnamiento, capaz si por ejemplo a través de un astral, si tu familiar está en el limbo, tú puedes ir a visitar a esa persona,
ver cómo está. O capaz a esa persona le tocaba otra existencia y ya incluso hasta nació, pero todavía tú estás ahí con ese dolor, ¿no? Que no te ayuda a ti y obviamente tampoco ayuda a la otra persona que está pues en su proceso. Entonces de todo eso nosotros tenemos que liberarnos y pues sacar la sabiduría. Alejo nos dice, yo medito profundamente, diariamente, elevando el enseminis o energía sexual por las 33 vértebras hasta la glándula pineal por medio de la concentración en la respiración o pranayama. Así se logra conectar con la superconciencia. Bueno, a ver, a esa práctica de sublimación se le conoce también como pranayama, ¿sí? Y bueno, es una práctica donde para los solteros y para las personas que estén casadas que por el momento no puedan practicar la transmutación sexual, ¿sí? Dígase que, por ejemplo, la esposa esté embarazada, en periodo de lactancia, o uno de los dos esté enfermo, esté de viaje, ¿no? Entonces ahí sí se utilizaría la sublimación o pranayama. Aquí, ¿qué se hace? Se sube esa energía por los canales de ida y de pingala. En la sublimación o pranayama, la energía no se sube por la columna vertebral, ni se condensa tampoco en las vértebras. Se sube por ida y pingala. Si ustedes ven un caduceo de Mercurio, van a ver que hay dos serpientes que se van entrecruzando, ¿sí? En el medio pues hay un báculo y hay dos serpientes que se van entrecruzando. Pues nosotros tenemos eso ahí en nuestra espalda, ¿no? Ese báculo es la columna vertebral y esas dos serpientes son los canales de ida y de pingala. Entonces, por esas dos serpientes, ida y pingala, asciende esa energía de la persona que está sublimando. Esa energía no se condensa. Hay que aclarar que con la sublimación no se crea. Con la sublimación no se crea. La sublimación nos sirve para regenerar algunas cositas, para revitalizar los centros superiores, ¿sí? Pero no se crea, ¿no? Para crear se necesita hacer la transmutación sexual y se necesita tener una pareja del sexo opuesto. Entonces, cuando la persona está transmutando su energía con su pareja del sexo opuesto, esa energía se dan dos cosas, ¿sí? Si la persona no ha prendido el fuego, esa energía sube por un canal que se le conoce como el susutma. Revitaliza centros superiores, pero todavía no se está condensando. Cuando la persona prende el fuego, ahí sí comienza a ascender por el canal medular central, que es el Nadi Chitra, y sí comienza a condensarse en las 33 vértebras y sí comienza el proceso de regeneración y de creación de los cuerpos. Eso también lo vamos a comprender, a profundizar más en conferencias que están más adelante. Entonces, un soltero no crea. Con pranayama no se crea. No hay transmutación para solteros. Para crear se necesitan dos polaridades. La que tenemos nosotros y la que nos va a aportar esa pareja del sexo opuesto. Bien, por aquí Keila nos dice, hola, desde Venezuela, quisiera grabación de esta clase, gracias por responder, muy interesante. Bueno, Keila, va a quedar grabado en la página, en la sección de videos, a través del enlace que enviamos al grupo de WhatsApp. Puedes ingresar, también en el canal de YouTube la vas a poder pues encontrar. Rosana nos saluda desde Ecuador. José Francisco nos dice, ¿cómo puedo hacer para comenzar a tolerar a los que considero ególatras y egocéntricos? Trabajando el propio yo ególatra y egocéntrico. Sí, miren, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la conferencia, ¿qué número es? Creo que es la conferencia 39, ¿no? Que nos habla acerca de, se titula Las cosas, la identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. En esa parte de por qué juzgamos a los demás hablamos de la ley del espejo. Y pues esta ley es maravillosa, maravillosa, y ojalá la veamos así como algo maravilloso y algo que nos va a ayudar a avanzar en nuestro trabajo interior. Porque esta ley nos muestra que nosotros, como siempre estamos dirigiendo la mirada hacia afuera, tenemos la autoobservación bastante atrofiada, nos proyectamos en los demás. Entonces, esas cosas que a nosotros nos molestan tanto de los demás son las cosas que uno más urgentemente tiene que trabajar en su interior.
Usualmente, ¿qué uno hace? Cuando uno ve su defecto en el otro, pues uno primero cree que no lo tiene, uno se molesta con el otro, entonces ahí viene el rechazo, la crítica, viene el juicio, el creerse superior a la otra persona. Y no, realmente pues es el mismo defecto que se está viendo, que incluso puede estar en otra polaridad, pero es el mismo defecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, la egolatría tiene que ver con el orgullo. Uno ve a una persona orgullosa y eso le genera a uno un asco, hasta cuando habla. Ay, Dios mío, tan orgulloso, ¿no? Y pues uno se cree muy humilde, ¿no? Y uno se ve, y uno hasta dice, no, es que yo soy muy humilde, yo no soy así. Ya cuando una persona dice eso, ya, obviamente ahí no hay ninguna humildad. Entonces, uno está en la polaridad pasiva del defecto, pero es el mismo defecto, porque hay una crítica. Si no estuviera el defecto, lo que hubiera es una comprensión. ¿Sí? Si no estuviera el defecto fue porque ya anteriormente lo observamos y lo eliminamos y queda una comprensión. Y cuando hay una comprensión que se saca de la propia experimentación, uno no critica al otro, porque uno sabe que uno también tenía ese defecto y cómo ese defecto manejaba uno y el proceso que uno tuvo que hacer para eliminar ese defecto. Entonces ahí se elimina toda crítica. Es como, por ejemplo, la persona que, a ver, tenemos el abstemio y tenemos la persona que toma. Entonces el abstemio siente ese asco, siente ese rechazo, ¿no? Por aquella persona que no toma y se cree mejor porque no toma. Pero la verdad es que está en la otra polaridad del defecto. Y a veces esas polaridades pasivas se disfrazan como virtudes y son peores, porque uno no ve, uno no cree que uno tenga algo malo. Y si uno no ve lo malo y la perversidad, pues uno no se anima a cambiar y a trabajar, porque ¿para qué cambiar aquello que está bueno? Aquello que es bueno. ¿Sí? Esa pues es una trampa del ego, ¿no? Y pues a veces uno es cínico y está en la misma polaridad. Porque entonces uno ve el borracho y uno dice, sí, yo tomo, pero yo tomo en fechas especiales. No, yo tomo, pero de poquito. Yo no ando por ahí tirado en los contenedores. Entonces, para mí, para el yo tomar, para mi defecto, sí hay una justificación. Sí hay una razón de ser, pero critico al otro. Entonces hay que ver en cuál polaridad uno está del defecto y trabajarlo sí o sí. Porque cuando uno le molesta algo en el otro, es porque es algo que uno tiene muy marcado, ¿no? Y ojalá uno vea la gran oportunidad que esta ley nos brinda, porque avanzaríamos mucho, avanzaríamos bastante. Uno, pues, constantemente le está molestando lo que hace el otro. Entonces ahí uno dice, ay, a mí me molesta que el otro sea homosexual. Déjame ponerme a observar ese yo y a buscar los detallitos de ese yo en mí. Que me molesta que el otro sea bebedor. Déjame buscar a ver, pues eso en mí, ¿sí? Y pues así funciona esa ley. Entonces, bueno, trabajar esos yoes en uno. Luis Sosa nos dice, TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, sí, pues he escuchado de eso. Y bueno, todo inicia por la autoobservación, ¿sí? Autoobservarse, el nerviosismo, autoobservar esa fuerza, ese fuego, ese deseo que me impulsa a hacer tal o cual cosa, que me mueve, que me maneja, ¿no? Una persona ya en esos niveles está, digámosle así, esclavizada por esos defectos psicológicos. Una persona impulsiva está totalmente automatizada, mecanizada y esclavizada por esos defectos. Y eso se da porque el defecto tiene mucho fuego, tiene pues a la persona totalmente sometida, pero ese fuego se le arrebata a los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces ahí uno hace meditación reflexiva de cómo uno se comporta cuando vienen esos episodios y ya cuando el episodio venga a presentarse, ya uno ha visto esos detalles, esos defectos y uno comienza a negarse y ahí le comienza a quitar fuerza al defecto. Y conjuntamente, como les decía ahorita, con los otros dos factores. Incluso pues podemos hasta hacer un negocio con la ley divina para que nos ayude a controlar esa situación. Que vamos a estar viendo pues ese tema en la conferencia 13, que hablamos de las leyes de karma y dharma. Bien, por acá nos dice Rosana, saludos desde Ecuador, muy bonita la clase. Bueno, gracias a ti Rosana por estar acá.
Luis Sosa nos dice, yo soy paciente psiquiátrico, si elimino el yo, podré dejar de tomar los medicamentos. Bueno, mira, en ese caso hay que consultarlo también pues con el ser, ¿sí? Porque, miren, hay casos en los cuales uno ha llevado a cabo ciertas acciones y esas acciones han generado un karma, ¿sí? Y pues ese karma tiene que ver con el daño, puede ser incluso definitivo, de nuestro centro intelectual, ¿sí? Puede ser. Entonces eso también uno puede o debería de investigarlo, ¿no? Debería pues también de preguntarle al ser de qué forma nosotros podríamos pues pagar esa situación o pagar ese karma para que se mejore, ¿no? Y bueno, esta pues es una escuela, digámosle así, que nos ofrece las herramientas para nosotros regenerarnos. Yo no te puedo decir desde un principio como que, bueno, dejes los medicamentos, porque yo no sé el nivel o la afección que haya con respecto a tus nervios, que haya con respecto a lo que es el centro intelectual, los karmas que hayan allí. Es un proceso que tú tienes que comenzar a hacer con tu ser, comenzar pues a investigar de dónde deviene pues ese karma o esa situación. Y allí tu ser te comienza a presentar, por ejemplo, que en existencias pasadas tú hiciste tal o cual cosa. Dejaste que se manifestaran ciertos yoes, heriste a ciertas personas de determinada manera, ¿sí? Y bueno, eso te devino en ese karma. Y también cómo se podría pagar pues ese karma, ¿no? Y regenerar también ese centro intelectual. Es un proceso que uno tiene que irlo haciendo y llevándolo pues con el ser. Maines nos dice que entró tarde, que si queda grabado. Sí, ya les decía que pues aquí en la página, en la sección de videos, y también pueden entrar a través del enlace que enviamos a el grupo de WhatsApp. Sandrita nos da las gracias, gracias a ti por estar acá. Luis Sosa nos dice, ¿qué pasa si mi esposa no está de acuerdo con la supremación sexual? Bueno, esa es una pregunta muy común, muy común. Es normal que pues lleguen parejas acá al conocimiento y que a uno de ellos le interese el conocimiento y al otro no. Entonces, pues ahí va la respuesta. Tenemos que comenzar a practicar. Comenzamos a practicar, comenzamos a aplicar aquello que vamos aprendiendo, comenzamos a morir, ¿no? Comenzamos pues a sacrificarnos. En un principio el hecho de que ustedes vean estas conferencias les vale como sacrificio. Ya luego pues el mismo ser le va exigiendo a uno un poquito más, el ser le va exigiendo a uno un poquito más. Uno le explica a la pareja, le entrega a la pareja los 3 factores, le habla del trabajo que se tiene que hacer, uno le pide ayuda a la pareja con el trabajo sexual. No se puede obligar a la pareja pues a morir ni a sacrificarse, tampoco pues al trabajo sexual, pero uno le pide que le ayude a uno, ¿sí? Una ayuda válida es que la pareja, pues cuando vaya a la práctica, no fornique y no nos quiera hacer fornicar a nosotros. Esa es una ayuda pues válida y aceptable. Ya pues la muerte y el sacrificio se lo arreglará esa persona con su ser, ¿sí? Si la pareja nos dice que no, o si la pareja continúa en la práctica pues fornicando y queriéndonos hacer fornicar, hay que entonces hablar con el ser. Hay que pedirle al ser que nos muestre si tenemos que esperar más tiempo, porque puede hacer que la persona en determinado momento pues se interese por el conocimiento, o si de plano pues viene un cambio de pareja. Porque una de las causales de separación es la fornicación. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué? Hay que preguntárselo al ser en astrales conscientes y muchas veces y que sean astrales conscientes para uno estar pues verdaderamente seguro. Mientras tanto, hay que practicar lo que es la muerte de esos defectos tiranos, de esos yoes también fanáticos, porque como siempre les digo, uno pues viene este conocimiento, se emociona, ay, qué bonito, ¿no? Ya yo quiero comenzar a practicar y uno le dice a la pareja, puede que la pareja en un principio tenga esa negativa, entonces ahí se nos manifiestan esos yoes fanáticos que quieren obligar a la pareja, que quieren hastiar a la pareja, entonces uno genera ahí lo contrario a lo que uno quisiera.
la pareja se aleja más, incluso le toma un resentimiento, un asco, un hastío a lo que es el conocimiento. Entonces uno tiene que incluso dar ejemplo, comenzar a liberar esa conciencia para que se manifieste ese amor, esa forma correcta de expresarse, ese ejemplo hacia esa otra persona y bueno, la persona podría llegar a motivarse a trabajar, ¿sí? Ese es el paso, pero si no quiere dejar de fornicar, hay que preguntarle al ser. Si pues hay que esperar, hay personas que después de un tiempo sí les ha interesado el conocimiento, o si no, entonces ahí el ser indicaría pues un cambio de pareja, ¿no? Y si uno quiere avanzar, pues le toca obedecer, porque una persona que no quiera dejar de fornicar, obviamente no va a avanzar y pues tampoco nos va a permitir avanzar a nosotros. Bueno, entonces creo que ya no tenemos más preguntas por acá. Vamos a ver por aquí si tenemos otras preguntitas. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntitas. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana, pues es martes. Mañana vamos a estar dando la primera conferencia del temario de la fase B. A ver, las conferencias de la fase B igualmente son abiertas y gratuitas, son de libre acceso. Entonces vamos a enviar el enlace a los grupos. Pero pues hay una recomendación que hacer y es que es muy bueno que nosotros hayamos visto primero las conferencias de la fase A que se dan los jueves y los sábados. ¿Por qué? Porque en la fase B nosotros vamos a profundizar sobre temas que ya nosotros hemos visto en la fase A y ya tenemos las bases. Pero de todas maneras, los que se quieran conectar son bienvenidos y bueno, ahí uno trata de explicarles lo mejor pues, posible cualquier cosa que no entiendan. Pero pues ahí les queda esa recomendación. Mañana la primera conferencia será de relajación y concentración. Y bueno, en la fase A tenemos la conferencia número 21 que también se titula Concentración y Relajación. Esta vendría siendo como la segunda parte. Por aquí nos dice Luis Sosa, yo he estado con pensamiento de quitarme la vida. Bueno, Luis, ahorita te hablaba con respecto a eso. Incluso te decía que si gustas puedo mandarte pues esa reflexión que se dio con respecto a la depresión. Y creo que también la próxima vez que me toque hacer una reflexión estaremos hablando con respecto al sufrimiento. Puede ser. Entonces también ahí puedes tomar algunas referencias que te sirvan para trabajar ese defecto psicológico, ¿sí? Víctor nos dice, ¿cuándo hablamos de fornicario? Bueno, vamos entonces a aclarar un poquito ese término de la fornicación. Es un término que se ha tergiversado, ¿sí? Incluso ese término se ha confundido con el adulterio. Pero el adulterio es tener pues una relación fuera del matrimonio, ¿sí? Es como que yo tengo mi pareja y vengo y tengo pues una relación aparte de mi pareja. Eso viene siendo el adulterio, la infidelidad. Pero la fornicación es la expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o del orgasmo. Eso se ha tergiversado a tal forma en que se cree que la fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. O sea, una persona que no esté casada y están teniendo relaciones sexuales, se entiende que están fornicando. Y si se casan, entonces ya no están fornicando. Y no. Hay fornicación incluso cuando las personas se han casado con papeles o en la iglesia. Si hay expulsión de esa energía creadora sexual cuando se va a una práctica sexual. ¿Sí? Entonces, pues aquí vamos a aprender cómo trabajar ese yo fornicario. ¿Por qué? Porque nos evita crear. Porque esa energía que uno bota a través de esa eyaculación y de ese orgasmo es la energía que nosotros debemos utilizar para canalizarla hacia adentro y hacia arriba y crearnos internamente, ¿sí?
En vez de nosotros ir a hacer una práctica de sexo bestial donde vamos a alimentar todos esos yoes, todos esos defectos, debemos de hacer una práctica de sexo superior que nos permita utilizar esa energía bien y crearnos a nosotros mismos. Vamos a estar viendo en la conferencia número 4 cómo esa energía que es creadora, pues siempre crea. Entonces la podemos utilizar de una buena forma, de una forma sabia para crearnos internamente, canalizándola hacia adentro y hacia arriba, o pues de una mala forma, que es lo que comúnmente hacemos, sacando esa energía de nuestro cuerpo y creando más yoes, más defectos psicológicos, porque la función de esta energía pues es crear. Eso es la fornicación, sacar, expulsar la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo a través de la eyaculación o del orgasmo. Y la castidad pues viene siendo lo contrario, ¿no? Viene siendo el sabio uso que le damos a esa energía. Bien, por aquí nos dice, Luis Sosa nos saluda otra vez, hola. Rosana nos dice gracias, muy bonita la clase. Bueno, compañeros, entonces ahora sí hemos finalizado con este tema del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por sus preguntas y bueno, que las prácticas no solamente se queden en los días lunes. Ojalá y saquemos unos 20 minutitos para destinárselo a esta práctica diariamente. Ojalá. Recordemos que este curso pues es completamente práctico. Solo la práctica hace el maestro, ¿eh? Y solo la práctica nos lleva a experimentar la verdad. Que pasen feliz resto de la noche y hasta mañana.